vidas. Te doy infinitas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, buenas noches. ¿Es por la luz? La cara, qué bueno verte. ¿Es por la luz o me ven bonito? Así con ojitos de contentos. Familia, bueno, estamos aquí nuevamente en nuestra cita de los jueves. Yo espero que los que no hayan estado presencial ni virtual el día en que dimos cada una de las palabras, que se hayan puesto en orden, que hayan visto algunas de las prédicas, que estamos en las cartas que Jesús le da a las iglesias de Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias son? ¿Cuántas iglesias son? Muy bien. Y de esas 7 iglesias, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? ¿Vamos para la cuarta? Pin, pin, pin. ¿Hoy es cuál iglesia? ¿De qué número? Vamos entonces a repasarla. La primera fue Éfeso o Éfeso. La iglesia que había dejado su primer amor. Segunda iglesia, Esmirna. ¿Qué tenemos de esa iglesia? Una iglesia buena que sufre persecución, pero realmente Dios no tiene tanto reparo en esa iglesia. Tercera iglesia, Pérgamo. Estoy hablando de Apocalipsis. Pérgamo. ¿Qué pasa con esa iglesia? Era una iglesia que necesitaba arrepentirse. ¿Por qué? Porque tenía unas cuantas quejas, entre ellas que toleraba que algunos se mantenían en las enseñanzas de Balaam. Cuarta, Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa, y es una iglesia donde hicimos un estudio ¿de quién? ¿De quién? De Jezabel. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Ajá. Y la iglesia de Sardis dice que parecía viva, pero estaba. Sí saben, ¿no? Porque parecía que se hubiese quedado dormida. Ahora sí recuerdan. Y la sexta está en el capítulo 3 de Apocalipsis y comienza desde el versículo 7 y es la iglesia de Filadelfia. Amén. Quiere decir que estamos en la iglesia número 6. Muy bien. Cuando decimos la iglesia de Filadelfia, decimos también que es una iglesia donde hay fieles. Por eso la recuerdo tanto. Y vamos entonces a leerla, porque me parece muy lindo lo que el Señor dice a esta iglesia. Vamos entonces a leerlo aquí en pantalla. Bueno, un saludo a todos los que se han ido conectando, los que han ido llegando. Vamos entonces a mirar del capítulo 3 del versículo 7. ¿Y qué dice entonces el ángel a la iglesia de Filadelfia? Y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es
santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu e entender lo que dice a las iglesias. Hija, ¿tienes el lenguaje textual para mirar el del 11 y 12, 13? Quisiera ver cómo aparece. En un lenguaje más ok, vamos a mirar en el 11. Listo. Ok, no. No, quería mirar si aparecía en vez de mi Dios, si aparecía Elohim o Yahweh. Listo. Resulta y acontece que vamos a dar comienzo. Como se dan cuenta, todas las iglesias que hemos tenido en la experiencia de compartirles, siempre dice, pero tengo que decir de ti, pero tengo una queja en tu contra, pero tengo que decir que definitivamente algo no está funcionando bien. Si tú ves todo el texto de la iglesia de Filadelfia, no hay una queja, ni hay un pero. Y uno dice, Dios mío, pero ¿estará perfecta o qué? No, no era perfecta, pero realmente el hecho de que no tenía queja es porque lo único que dice es que tienes poca fuerza, pero sin embargo la ha dado toda. Es una iglesia que la ha luchado, es una iglesia que se ha esforzado, es una iglesia que ha resistido, es una iglesia que no se contamina, no se ha quejado, no le ha renegado, es una iglesia que no se ha vuelto atrás, no se ha dejado morir, no se ha dejado enfriar. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo logramos esto? Vamos a mirar por qué Dios tenía tanto amor por esta iglesia y cómo el Señor me revela esta palabra. Cuando dice en la primera porción, en el 7, este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. ¿Sabes de qué me está hablando? De autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. La llave de David era la llave
que solo Cristo puede administrar. Es una llave que lo que Él abre y cierra, nadie lo puede ni volver a cerrar ni volver a abrir. Esa llave de autoridad solo la tiene Cristo. Es una llave que desde Isaías 22, no lo vamos a leer, bueno, lo ponen de pronto en pantalla. En Isaías 22 ya estaba siendo anunciada. En Apocalipsis vuelven y lo afirman. Dice: le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Está hablando de un rey. Cuando Él abra puertas, nadie puede cerrarlas. Cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Le está diciendo: a quien yo quiera, le doy la autoridad. Y de la manera en que yo quiera. Y uno dice: wow, Señor. ¿Y esto cómo entonces hoy nos habla a nosotros? Estuvimos mi esposo y yo en un congreso de pastores y hubo un estudio que dieron acerca de Pedro. Pedro como el que tiene las llaves del Hades o las llaves del reino. ¿Cuántos hemos escuchado que Jesús le dijo a Pedro que Él era la roca de su iglesia? Y sobre ti fundaré las simientes de mi iglesia, ¿cierto? Y todos pensamos y miramos a Pedro, y todos le hicimos homenaje a Pedro, y le hicimos una imagen a Pedro, y por allá en Roma hay una estatua gigante de Pedro, y adoran a Pedro, porque Pedro es el fundamento, el que es el fundador de la iglesia, porque le dijo que sobre él edificaría la iglesia. Y yo quisiera que entonces ahí, vamos por favor a Mateo 16, porque les voy a explicar una revelación tan tremenda de ese estudio que yo recibo, y que estudiando la iglesia de Filadelfia entiendo por qué Dios no le hace reparo a la iglesia de Filadelfia. Y dice en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13, y dice, paro ahí. Antes de continuar, yo pregunto, ¿nosotros sabemos quién es Jesús? El martes en la madrugada hice esa pregunta. ¿Tú sabes quién es Jesús? Y decimos, sí, claro, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Tú sabes realmente quién es Jesús? Hasta que nosotros no experimentemos la temporada más difícil de nuestras vidas, no vamos a conocer a Jesús. Hasta que nosotros no vamos a experimentar la temporada más sobrenatural, no vamos a conocer a Jesús. Conocemos a Jesús de una religión, pero conocemos a Jesús de mi vida, al Jesús de mi vida, a ese Jesús que realmente está conmigo, que se ha revelado a mi corazón. Pues mire lo que le pasó a los discípulos. Ahora sí, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Miren, muchísimas veces Jesús se va a centrar más en lo que la gente cree de Él dentro de una iglesia que los que creen afuera. Y saben que muchas veces nos sopa y seco los que están afuera a los que estamos adentro. Y muchas veces nosotros somos los que no nos perdemos el servicio o no dejamos de orar todos los días. Y después viene un incrédulo, un gentil, y en medio de eso nosotros estamos en la mala y nos dicen, ¿cómo así? Usted no tiene pues un Dios. Usted entonces ¿en quién cree?
ore. Entonces esto me recuerda a que mi hija Salomé dice que no vayan a la iglesia y que no viene y que yo les he dicho, por la iglesia vive en la casa de ella. Y en medio de eso estábamos en el aparatico que se monta uno colgando del metro, en un aparatico de esos, ¿cómo se llama? En un metrocable. Íbamos allá en ese metrocable, cuando volteo y yo miro al que estaba enfrente de mí y decía, un señor con un letrero, y decía, sufro ataques de epilepsia. Y yo monté en el aparato y yo me lo miraba y yo suspiraba y yo decía, Señor, por favor, cúbrelo, que no le vaya a dar un ataque en este momento. Y bueno, él tenía sus datos, su celular y sus cosas para llamar a emergencia por si algo le pasaba. Y yo, Dios mío, mire, yo no me preocupaba si me iba a caer o no, sino que no le diera nada, Señor, mientras estuviéramos en el aire, porque yo decía, donde le dio un ataque de epilepsia, yo aquí montada, bueno. Y yo bajé y era mucho la risa, porque me gozaron del susto que yo pasé. Y me dice mi hija Salomé, mami, ¿usted por qué está asustada? Y yo, no, que donde le dio un ataque y eso allá chilingueando, moviéndose, usted se imagina. Y me dice Salomé, usted ora por él. Usted le pone las manos y tan, ora por él. ¿Y qué pasó? Nada. Y yo, ay, tiene más fe Salomé que yo. O sea, y yo, ay, ojalá yo me viera como Salomé me vio. O sea, ojalá yo me hubiera visto con esa fuerza que Salomé me vio en ese momento. Y nosotros decimos que somos los que tenemos fe. Pero afuera muchas veces nos mueven esa fe. Pero viene Jesús y dice, ok, eso dicen ellos, pero ahora díganme ustedes, los que caminan conmigo, los que hacen el milagro, los que ven cómo hago milagros, los que ven lo que hago diariamente, díganme ustedes quién soy yo. Simón Pedro contestó, yo me imagino que hay un intervalo donde hubo un silencio cuando él preguntó, ¿quién dicen ustedes? Y yo me imagino que en medio de ese silencio, el único que contestó fue Pedro. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Si en Apocalipsis me dice que el que tiene las llaves de David es Cristo, ¿qué está haciendo con Pedro cuando le está entregando las llaves? Porque le está entregando las llaves del reino. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tiene que ver esto con esto? En la Biblia de estudio no me llevó a Pedro, pero cuando yo empecé a estudiar la palabra, el Señor me llevó a Pedro. Y el Señor trae una revelación tremenda a mi espíritu, porque viene y me dice, el dueño de la casa es el dueño de las llaves, pero él escoge los mayordomos. Y yo escojo los mayordomos únicamente a la gente de confianza. Y yo le puedo decir a Maritza, por ejemplo, Mari, yo me voy todo el fin de semana y tengo las maticas. Yo le dejo mis llaves, vaya, entre, cuide las cosas, rieguele agua a las matas, haga.
Cuando usted entrega unas llaves, está depositando una confianza. Y lo digo Maritza porque el perro, a la única que no se va a tragar de todos los que estamos aquí es a Maritza y a Nanita, a Nana y a Maritza. ¿Quién puede entrar en mi casa? Solamente Nana, Maritza y Joana, no más. El resto, mi casa está vetada. Pero es confianza. Yo a Joana fácilmente le puedo entregar las llaves y le puedo decir: Joana, yo me voy un mes, le dejo para que usted disponga. Ahí hay en la nevera comida, ahí lo que necesite, vaya a la hora que entre, a la hora que salga. Yo le estoy entregando mayordomía y le estoy entregando autoridad. Y yo le estoy diciendo: yo me voy, pero usted queda a cargo. Es la capacidad de confianza. ¿Y sabes por qué Jesús confió en Pedro? Porque Pedro sabía quién era él. Porque Pedro tenía una revelación realmente de quién era. Y ahí lo que significa Pedro es su iglesia. Cuando le dice: ahora tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir, tú eres el primero al que yo le entrego las llaves, pero sobre ti edifico mi iglesia. Quiere decir, tú eres la base, el fundamento por el cual yo asigno una iglesia. Después de ti hay toda una iglesia. Tú eres la primera persona que yo le entrego llaves. Pero cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando que todos somos una roca viva, porque somos piedras vivas por las cuales se edifica el templo. ¿Sabes cómo se edifica un templo? Se edifica con cada una de las rocas que aquí estamos, con cada una de las rocas que están en la virtualidad. Cada uno de nosotros somos una piedra, y piedra sobre piedra vamos construyendo una iglesia, porque nosotros somos las piedras vivas. Quiere decir que todo aquel que pertenece a la iglesia y que haya recibido la revelación de quién es Jesús, también se le entregarán esas llaves. ¿Y las llaves son de quién? De Jesús. ¿De quién son las llaves? De David. Y las llaves de David son de Jesús. Ay, pastora, yo les pregunto, ¿usted cree que usted tiene las llaves? ¿Ustedes creerían que ustedes tienen las llaves? Yo les voy a decir si las tienen o no. Juan 14, del 13 al 14, por favor. Desde antecitos, por favor. Ajá, yo creo que desde el 10. ¿Acaso no crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está exponiéndose quién es Él. Él está diciendo: mire, este soy yo. Está dándose a conocer precisamente a sus discípulos. Él aquí en esta porción está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero en esta porción está diciendo: mire, es tan sencillo como esto. Este soy yo. ¿Ustedes es que no lo ven? 11. Solo que crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí, todo el que ¿qué? Todo el que hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré,
para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Cómo funciona? ¿Quién hace la obra y quién da? Jesús. ¿Quién pide? Nosotros. ¿Y cuál es el requisito? Pero primero hay que creer. Creer. Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y cuando nosotros tenemos un mar de dudas y de desconfianza y nos metemos en 1000 problemas, porque nos pasa a todos, es como si Él viniera y nos dijera: ¿quién crees tú que soy yo? ¿Un aparecido? ¿Un don nadie? ¿Un embalado por ahí? ¿Un tacaño? ¿Quién crees tú que soy yo? Juan 14 me habla: si creen, harán las mismas obras y aún mayores que yo. Quiere decir, el que tiene las llaves de David puede abrir y cerrar puertas. Y la puerta que abra, nadie la puede cerrar. Y la puerta que cierre, nadie la puede abrir. Pero a Pedro le había dicho lo mismo: te doy las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Pastora, yo quiero tener esas llaves. Queremos tener esas llaves, pero dudamos todo el tiempo. Queremos tener esas llaves, pero no creemos quién es Dios. Queremos tener esas llaves, pero todavía no sabemos el lugar que tenemos en la iglesia. Mateo 21, por favor. Ese Mateo 21, vamos al 18. Y dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad. Y vuelve y nos habla: si creen. Pero este pasaje lo hemos hablado 1000 veces. Dios, pero tú sabes, Padre, cómo desde el martes vienes revolcándonos con esto, porque es esta porción. Si tienen fe, y dice: ¿y qué? Y no dudan. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y echa al mar. ¿Y qué va a suceder? Y sucederá. Marcos 16, con esto termino. Marcos 16, 17, 20. Estas señales milagrosas acompañarán a los que ¿qué? A los que ¿qué? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes con las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha. Cuando yo leía eso, recordaba lo de Salomé: y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando yo decía: Dios mío, que no le vaya a dar un ataque a este hombre aquí, pero yo realmente veía a Salomé tranquila. Y Salomé me dijo: mamá, pues es que íbamos con usted es la que ora, usted le pone las manos encima, ¿qué problema hay? Y yo digo: Dios mío, ayúdanos con la incredulidad.
Porque esas mismas llaves que tiene Dios en su soberanía perfecta, Él las deposita en confianza en nosotros. Y Él las depositó en Pedro en confianza. Porque ahí en esa porción, cuando le dijo: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Sabes qué significa? Cuando hay una convicción grande de quién es Dios en tu corazón, no solamente vas a ser salvo, sino que Satanás te va a venir a arrastrar en muerte todo lo que quieras, pero ni siquiera las puertas del Hades prevalecerá, porque quedan anuladas las puertas de la muerte para todo el que cree, para todo el que recibe las llaves. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros y por qué no hemos experimentado los milagros que debemos de experimentar? Porque no creemos y porque no hemos sido suficientes mayordomos de confianza. Porque yo puedo entregarle las llaves a quien yo sé que va a hacer bien su trabajo de cuidar lo que yo le estoy entregando. Si le dejo mis llaves, no me deja morir mis matas, no va a hacer una parranda allá, no va a dejar morir al perrito, al gato, me va a ir a barrer y a trapear la casa, y que si se me entran los ladrones va a sacarlos. Eso está como esta semana que me fui para la finca de don César y doña María Eugenia, y yo les dije: vayan que yo me quedo cuidando aquí, tranquilos. Cuando al momentico sale un gato con una bolsa de cuido en la boca, y yo: ¡ay, a mí me dejaron cuidando esto! Y voy detrás del gato, y yo: vení, cuchufique ese gato. Yo: si se come el cuido, adivine a quién toca pagarlo. A mí, porque me dejaron cuidando. Y yo dije: váyanse que yo cuido la casa. Si hay un incendio, ¿quién es el problema? Si yo me voy y dejo las puertas abiertas y no me percato en cerrar nada, es el problema mío, es mi responsabilidad. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que te está dando una responsabilidad, pero que te está dando la responsabilidad primero de creer. Si quieres sanar, si quieres liberar y si quieres ser un buen mayordomo con todo lo que te está entregando en dones. Volvamos a Apocalipsis. Entonces, después de que vimos todo esto, miren este cierre tan espectacular. Y más adelante dice, volviendo al 3: dado que has obedecido mi mandato, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. ¿Saben quiénes son las columnas? Piensen en esta iglesia. Hay para construir 4 o 5 pisos. Usted sabe el crecimiento de un lugar de acuerdo a las columnas que tenga. Si tiene muy buenas columnas, usted puede echar para arriba. Cuando dice que a los que perseveran y a los que han obedecido ese mandato, no solamente los protege, sino que les da el privilegio de hacerlos columna de su iglesia. Las columnas de una iglesia consisten en 2 fundamentos importantes, y está en la oración y en la fidelidad.
son los que sostienen la iglesia y el servicio. Entonces hablamos del liderazgo, del servicio, de la fidelidad, o sea, de aquellos fieles que responden a Dios en obediencia en sus áreas financieras, y está en los que interceden, en los que oran. Esos son las columnas de la iglesia. Y es un privilegio, y cuando dice los haré columnas en el templo, es que van a ser pilares importantes. Y dice, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán, esta palabra fundamental, ¿serán qué? Ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Familia, los que son del reino de Dios entienden el mensaje de Jesús, su poder, su grandeza, su magnificencia, y comenzamos a caminar en esa fe. Los que pertenecen a Jesús cambian de ciudadanía, ahora son del reino y ya la muerte no los puede conquistar. Por eso Pedro es la iglesia, pero tú y yo somos la iglesia. Solo quien supo quién era Cristo es quien recibe esa revelación, es el que tendrá las llaves, pero además tiene la ciudadanía. Es sencillo. Las llaves que te está entregando el Señor no son unas llaves para manejar ni operar en este mundo. Son unas llaves para operar el reino de Dios. Y en el reino de Dios es donde tenemos lo demás. Yo les voy a invitar a que cerremos para que entremos en un tiempo de oración. Apocalipsis 21, 2, 10, por favor. ¿Dónde es esa ciudadanía? Yo les invito ahí un momento, cierre sus ojos y piense en qué ciudadanía es usted hoy. Usted puede decir, yo soy colombiano. ¿Usted es qué? ¿De dónde? ¿Usted de dónde es? Iglesia, ¿de dónde eres tú? Diga, yo soy colombiano. ¿Tú eres de dónde? Tú eres colombiano. Pero cuando conoces a Jesús y tienes una revelación de Cristo, ¿tú a dónde perteneces? Al reino. Cambia tu ciudadanía. ¿Y cuál es ese lugar? Vamos a Apocalipsis 21:10. Y dice, esta ciudadanía es esta. Después de leerlo, visualice si es el lugar donde usted quiere estar. Y vi la ciudad como santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios está ¿dónde? Ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan, ¿cómo? Los que salgan heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero miren, de toda esta lista arranca con una palabra,
Y eso me impactó. Pero ¿los qué? Los cobardes. ¿Sabe qué nos dice ahí? Pero los incrédulos, los que no creyeron, los que tiraron la toalla. En Filadelfia les dice: ustedes son de poca fuerza, pero aún así se han aferrado. Pero los cobardes, y sigue con los otros, ¿los qué? Mire, después de que usted no sea berraco en esta vida, y después de que usted no tenga la fe ni crea, de ahí para allá, mire todo lo que le espera. Pero los cobardes, los incrédulos, y sigue, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Yo con esto puedo entender que Filadelfia era su iglesia amada, la que estaba vestida de blanco. Y arranca diciendo: la que no fue cobarde ni la que no fue incrédula. Si yo soy cobarde y soy incrédula, de ahí para allá a mí no me va a pasar nada. Si yo mato, si yo miento, si yo soy inmoral. Lo primero que me dice es a los cobardes, a los que se dieron por vencidos, los que se dieron por vencidos, y a los que no creyeron. Familia, nuestra oración hoy tiene que ser enfocada una vez más a que si Jesús viene y nos dice: ¿quién crees tú que yo soy? Y si tenemos la revelación correcta, yo no voy a ser ni cobarde ni voy a ser incrédula, ni voy a ser asesina, ni voy a ser mentirosa, ni voy a ser inmoral, porque yo sé el Dios que tengo, y yo sé el Dios que vive conmigo, y yo sé el Dios con el que camino. Y yo sé que si viene una tentación para venirme a sacar mi camino, yo digo: no, es que yo sé quién soy yo, porque yo sé quién es mi Padre. Y cuando yo sé quién es mi Padre, yo no voy a ser cobarde, no voy a tirar la toalla, y tampoco voy a ser incrédula, porque no voy a dudar. ¿Y sabe cómo opera el enemigo? Desde la serpiente le dijo: es que no es verdad lo que Dios dijo, no es verdad. Estamos. Vamos a orar. Vamos a orar porque esta iglesia quisiéramos, como Filadelfia, orar por una iglesia que tiene fe, que permanece, una iglesia que no sea cobarde, una iglesia que no sea incrédula. Yo le pido al Señor que tengamos la suficiente fe de creer que podemos orar y que Dios nos está respondiendo. La suficiente fe que si viene una palabra de Dios y nos quiere confirmar las promesas, que podamos creerlas. Y yo les pido el favor ahí donde están. Yo sé que están cansados, yo sé que quizás tuvieron un día difícil. Si están en casa y están haciendo muchas tareas, labores, por favor apague el televisor. Que hemos visto hasta personas con la prédica ahí encendida y el televisor con las noticias a un lado, y eso es una falta de respeto. Y lo digo con mucho respeto, pero es preferible que apague la prédica, porque si usted está esperando que yo ore por usted mientras usted no está poniendo atención, entonces nada va a pasar en su vida. Mientras usted va en el carro y está pensando en 1000 cosas, desconectado su mente, mientras se supone que pongo la prédica para que vayan orando por mí, no está haciendo nada. Porque lo que Dios está haciendo en este momento es llamando tu atención para decirte: quiero entregarte unas llaves. Y quiero que sepas que
que la responsabilidad que tienes es inmensa, porque es unas llaves del reino, en las llaves que abren puertas y cierran puertas. Es que Dios hoy nos está diciendo, es tu oración la que va a abrir puertas. Es tu oración la que va a cerrar puertas. Porque le dijo a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Es que tú puedas entender que si eres digno de la confianza de Dios, porque ya tienes la revelación de quién es Él, vas a operar en esa fe. Y no perdemos el tiempo los jueves aquí a las 7 de la noche. Estoy segura que no. Estoy segura que si el Señor nos mandó a orar por las familias y abrir un día a la semana, es porque era necesario abrir puertas y era necesario cerrar otras. Estoy segura que no es tiempo perdido de los que vienen y se congregan con nosotros y se unen a nuestras oraciones. No es tiempo perdido cuando convocamos un ayuno y oramos en la unidad del acuerdo con una iglesia para ver el derramar de la gloria de Dios. Porque lo hemos visto. Hemos visto cómo Dios abre puertas en lugares donde nadie puede más abrirlas. Solo Él. Y es a causa de la oración, de la fe. Porque si yo no creo, yo no voy a perder el tiempo orando. Porque si para mí es una pérdida de tiempo, entonces yo no estoy ni abriendo la puerta ni cerrando la que tengo que cerrar. Yo creo que si Dios me muestra una visión para orar, creo fielmente que Dios tiene el poder y que me puede escuchar. Miren, Sofía tuvo una visión en estos días. Esa visión era de alguien que Sofía veía accidentado. Y me dijo, mamá, y soñé con esta persona X, y bueno, y sufrió este accidente. Iba para la clínica. Santo, y el Señor me dice, no es esa persona, es esta otra. Y ora, porque el propósito de Dios es que Él escuche su voz y que tenga tiempo de quietud. Y el Señor le dice que si no lo tiene, lo lleva a una clínica. Lo estaba llamando a que buscara la voz de Dios y que si no lo tenía, entonces lo iba a tener en una clínica. Y yo le decía, hija, ora para que eso no pase, para que él pueda entender el mensaje sin que tenga que irse para un hospital. Y le estaba llamando a sus rodillas, porque es el símbolo de doblar la rodilla para estar en la presencia. Y saben, pasaron los días y esa persona se accidentó. Y el carro sufrió un daño, pero esa persona está bien y no tuvo que irse a un hospital. Y hoy doy gloria a Dios por eso. Hoy glorifico al Señor porque sé que escuchó nuestras oraciones, porque lo reveló. Y sé y pido en el corazón que esa persona sea diligente y que por favor ponga atención a lo que Dios está hablando, porque Dios advirtió y está advirtiendo, porque está dando una dirección. Hemos visto cómo viene espíritu de muerte a la vida de las personas y tan solo con una oración no prevalece las puertas del Hades ni del infierno. Lo hemos visto. En un momento, hace un tiempo,
El Señor me mostraba a mi esposo lleno de sangre, todo su cuerpo lleno de sangre. Yo impactada me levanté llorando y simplemente oré, reprendiendo todo espíritu de muerte. Y Señor, no, te lo pido por favor, si me lo revelaste es porque quieres que yo ore. Y aquí estoy clamando por la vida de mi esposo. Vivíamos en la finca. Ese día se murió una vaca y la muerte no le alcanzó a mi esposo. Tocó a la vaca. Era, creo que, una ternera. Mi esposo termina organizando la carne del animal porque estaba metido en una cuneta y había que hacer algo con él. Ya era tarde y no podíamos dejarlo ahí porque venían animales. Cuando entra a mi casa y lo veo lleno de sangre, yo no hacía sino glorificar a Dios, diciéndole: gracias, Dios, porque guardaste su vida. Esas son las llaves que Él quiere entregarte. Y Él quiere decirte: quiero que entiendas tu ciudadanía y quiero que entiendas el lugar donde te he puesto. Quiero que entiendas que ni para los cobardes, ni para los incrédulos, ni para los mentirosos, ni para los inmorales, para ellos hay un lago de azufre y de muerte. Pero para los que salen vencedores, tengo un vestido hermoso que es el vestido de mi novia, la iglesia amada por la que yo ya derramé la sangre. La iglesia amada que es por la que yo di la vida, a la cual llamo todo el tiempo. Él quiere confiar en ti, te quiere entregar las llaves. Sobre Pedro fundó la iglesia, pero tú y yo somos la iglesia. Y Pedro simboliza la iglesia. Él, no tengo que hacerle una estatua. Yo no tengo que hacerle una imagen a nadie. ¿Sabes por qué hizo lo que hizo con Pedro? Porque dijo: bendito tú que has visto lo que el Espíritu te ha revelado, porque nadie lo pudo haber revelado en forma humana. Fue mi Padre quien te lo mostró. Así que yo les pido que sus oraciones sean pidiendo esa revelación de quién es Jesús. Oremos en esta noche por quién es Jesús. Y yo te pido que te levantes, que ores como una iglesia que sabe clamar, como una iglesia que anhela las llaves del reino para orar, atar y desatar, para destruir, para derribar y para construir. Que tú puedas orar no como una iglesia dormida, como lo era la iglesia de Sardis, sino una iglesia despierta, una iglesia dispuesta. Señor, danos las llaves del reino. Danos la posibilidad de creer en ti. Danos la posibilidad de ver lo que tú ves. Danos la posibilidad de saber que en nuestras manos hay, Señor, sanidad para los enfermos. En el nombre de Jesús podremos hacer mayores cosas, dices tú en tu palabra, pero para los que te creen. El martes decíamos: si no hemos salido del lugar donde estamos y todavía nos quejamos y lloramos, es porque no hemos creído en el Dios que tenemos, que es suficiente para mí, y que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Porque el gozo que nos da Él es un gozo que no puedo comprar ni siquiera con nada de este mundo. Es una plenitud. Es una plenitud. Tú eres suficiente para nosotros. ¿Y qué tal si ahí donde estás oras anhelando esas llaves? Oras anhelando creer en Él.
Y hay una canción, Sofía, que dice: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? De Julio Melgar. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Y para María Ángel, que me encanta que venga, llévate esto, mi niña. Dios quiere entregarte todos los dones. Quiere entregarte toda la revelación y quiere hacerte un instrumento hermoso de su reino. Y dice la palabra en Apocalipsis: aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Cuando dice aférrate a lo que tienes, Alejandra, ¿tú crees que qué tienes? Abre tus manos y pregúntale al Señor qué te ha dado. Cada uno sabe lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Karen, Dios te ha entregado muchas cosas de Él. Aférrate a ellas y no las dejes perder. Satanás quiere arrebatártelas. Aférrate a lo que tienes. Y cuando yo le digo a María Ángel, Dios quiere poner sobre ti dones, pero también quiere confiar en ti para que los administres. Y Dios sabe lo que hay en tu oración y está dispuesto a entregarte unas llaves para que ates y desates, para que abras puertas y cierres puertas. Y Sofía, el tamaño de la llave solo significa el tamaño de la responsabilidad que tienes, que aún ahora es mayor. Y no es casualidad esta palabra, ni es casualidad tu llave, porque ahora es mayor esa responsabilidad. Y también te dice que el nivel de oración cambia, porque te está entregando unas llaves porque confía en ti. Y confía en lo que tú vas a hacer con ellas. Yo no sé tú, pero que sea el día y la hora en que anheles más y más esas llaves. ¿Qué tal si mientras adoras con esta canción le dices al Señor que hoy quieres que Él confíe en ti? Y que tú le puedas decir: confía en mí, Señor. Y si me entregas esas llaves, yo sabré que tengo que responderte. No me iré, porque solo tú tienes palabras de vida. Con tus palabras, dulces palabras, y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién
escucharon esta palabra puedan decir: yo quiero ese vestido blanco y yo quiero esas llaves. Yo quiero aprender a orar creyendo que cuando yo oro establezco, que cuando yo oro hago creación. Salomé nos decía a Sofía y a mí esta semana: no pidan nada, porque todo lo que ustedes pidan Dios se los da. Tengan cuidado con lo que piden. Y me dijo unas palabras tan hermosas. Me dijo: ¿saben qué? Sentada en la mesa con Sofía y conmigo, yo la fe que tengo, la tengo por ustedes, porque he visto cómo ustedes oran y cómo Dios les responde. ¿Qué tal si tú eres quien está impartiendo esa fe en otros? Y que cuando tú cuentes testimonios, otros crean en Dios a causa de las respuestas que Dios trae a tu vida. Cuando tú testificas y glorificas a Dios, no te quedes callado, no te quedes callada. Que cuando pasan cosas en tu vida y tú no las hablas, Dios quizás diga: voy a actuar en otro, porque tú no glorificas mi nombre, ni me das a conocer. Y yo quiero que otros también me conozcan para que crean en mí. ¿Qué estás haciendo para creer más en Dios y para que otros crean en Dios? No lo sé, pero Dios te dice que te afiances, que te afiances. Enséñanos a creer en ti. María Ángel, no dejes de creer en Él. No dejes de creer en Él. No dudes de quién es Él. Así la respuesta de tu oración no sea tan pronta, ni sea de la manera en que tú estás pidiendo. Dios te está escuchando y algo está sucediendo cada que oras. El reino se moviliza, ángeles se movilizan, la atmósfera se moviliza. Y esta semana que me fui a orar, el domingo al lunes, tuve una visión supremamente fea. Y me levanto y el Señor me dice: el enemigo no quiere que tú ores. Y pude entender que mi oración, quizás sencilla, chichipata, y quizás salida de una persona tan imperfecta como yo, movilizaba reinos. Mi oración está movilizando reinos y tu oración puede movilizar reinos, pero te falta fe para creer. Y muchas veces oramos con dudas y ahí es donde las situaciones cambian. Necesitamos creer y necesitamos orar con convicción y no operando en el temor. Si oramos operando en la duda, no vamos a ver nada, porque ahí mismo lo dice: si creen y no dudan, harán aún cosas mayores. Dos requisitos: si creen y no dudan. Jairo, ¿cuántas veces has orado dudando? Señor, gracias por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que imparte por las calles de Copacabana, imparte las veredas, imparte en Medellín, imparte en las naciones, imparte en Bogotá, imparte, Señor, de tu poder, y que más personas crean en ti, más personas crean en tu poder, Señor. Y si esta iglesia es una plataforma para glorificarte, y si esta iglesia es una plataforma para que cada testimonio haga que al que lo escuche, Señor, crea en ti, te pido más y más testimonios. Te pido más testimonios, Señor. Te pido más testimonios para que los que se sienten en esas sillas digan: yo quiero creer como ella cree. Yo quiero ver lo que ella está viendo. Yo quiero hacer conforme a las obras que tú has hecho en esa persona. Señor, que más milagros ocurran,
más activación en lo sobrenatural ocurra, para que cuando alguien coja este micrófono, Señor, a donde llegue esta transmisión, puedan creer que tú eres Dios, puedan creer que sigues obrando, puedan creer que sigues estando vivo, puedan creer que tú eres un Dios poderoso. Por favor, Señor, que el mundo no dude más, porque nos vamos donde los brujos, porque nos vamos a otros lugares, porque dudamos de que tú lo puedas hacer, porque creemos que solo el dinero tiene el poder, pero tú eres más poderoso aún que el dinero, Señor, aún que grandes hombres de esta tierra. Tú eres más grande y más poderoso, Señor. Pero si oramos cuando creemos y no dudamos, Señor, tendremos esas llaves. Y entre mayor sea la fe, mayor es el tamaño de la llave. Mayor será el tamaño de la llave. Te doy gracias, Señor. Pastor. Señor, sabemos que cada uno tenemos nuestras luchas, cada uno tenemos nuestros mundos, que para cada uno, Señor, hay verdades y hay situaciones, Señor, donde esperamos y confiamos en ti, donde esperamos, Señor, que tú vengas en nuestra ayuda, donde esperamos, Señor, que aquello que te estamos pidiendo se vuelva realidad. Señor, esta noche alzamos nuestra oración con una fe inquebrantable, porque estamos, Señor, creyendo con fe que tú lo harás. Estamos creyendo, Señor, que tú nos escuchas. Señor, gracias. Gracias porque hemos visto grandes milagros y porque hoy nuestro corazón cree. Y el principio del milagro es creer que tú lo harás. Por eso, Señor, te damos gracias desde ya. No porque se quiera hacer nuestra voluntad, porque sabemos, Señor, que será la tuya y será la perfecta. Esperamos, Señor, estar orando y estar pidiendo correctamente. Señor, hemos aprendido de tus leyes, hemos tenido en cuenta tus principios. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes, que bendigas nuestras familias, que ese milagro, Señor, que te estamos pidiendo se haga realidad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.